El día 7 de julio, en Cuba, en La Habana, se reunieron Raúl Castro, el cardenal de la Iglesia Católica Jaime Ortega y el canciller del Estado español Eduardo Moratinos. De esa reunión salió un acuerdo de comenzar un proceso de liberación de presos políticos por parte del régimen cubano, y a partir de ese momento también España se comprometía a desarrollar acciones diplomáticas para empezar a aflojar un poco las tensiones y las sanciones que existen sobre la isla por parte de la Unión Europea. El día 20 de julio, Ricardo Larcón, que es el presidente del Parlamento cubano, realizó un anuncio muy importante que era comenzar con las liberaciones de presos políticos sobre los que no pesaran causas de crímenes de sangre. Una aparición que corona una sucesión de hechos inusuales en Cuba. Fidel Castro, que en un mes cumplirá 84 años, apareció en la televisión en la noche del 12 de julio, en su primera entrevista en 3 años. El líder comunista habló de grandes temas, de Corea del Norte, del intelectual Noam Chomsky o incluso de lo que define como el complot israelo-estadounidense contra Irán. De que Irán fabrique 2 artefactos nucleares dentro de 2 años. Pero Fidel no dijo ni una palabra sobre un hecho central en la actualidad cubana, la liberación progresiva de 52 detenidos políticos. La huelga de hambre del psicólogo Guillermo Fariñas y las recientes negociaciones entabladas con la Iglesia Católica cubana influyeron en la decisión del gobierno de Raúl Castro, actual presidente de la isla. España se impuso como mediadora y propuso asilar a los expresos políticos. 9 de ellos llegaron a Madrid entre el 13 y el 14 de julio. Se calcula que son más de un centenar los presos políticos que existen en este momento en Cuba, por lo menos según datos oficiales del propio Alarcón. Durante los últimos días, los primeros detenidos ya fueron liberados. 7 de ellos llegaron a Madrid, donde realizaron una conferencia de prensa. Y lo importante también es que acompañando este proceso de liberación de presos, se está dando el inicio de un proceso de un nuevo ajuste económico dentro de la isla. Al menos esto es lo que salió publicado en el diario El País de España, citando declaraciones de altos miembros, altos funcionarios del régimen cubano. ¿De qué tipo de ajuste hablamos? Bueno, algunas cosas ya se están comentando, por ejemplo, la ampliación del trabajo a cuenta propia, la cooperativización de algunos servicios, la reducción de servicios de subsidios y de gastos sociales, y uno de los datos más importantes es que para el régimen cubano en este momento sobran 1.300.000 trabajadores dentro de lo que es la estructura económica laboral de Cuba. Estamos hablando de cerca del 30% de la población activa de Cuba, por lo cual no estamos hablando de un hecho menor y estamos en última instancia asistiendo al comienzo de un proceso que puede tener consecuencias más que importantes. Para profundizar un poco más sobre lo que está pasando en Cuba durante las últimas semanas, invitamos acá al estudio de Claves de la Política Internacional a Facundo Aguirre. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo es miembro del staff del semanario La Verdad Obrera. Bueno, los cambios políticos que estábamos comentando recién y además estos anuncios de eventuales cambios profundos a nivel económico en la isla, más en general, ¿qué significan? Desde que asumió Raúl Castro al poder siempre se especuló y se dijo y se previó que iba a ser un gobierno que iba a tomar medidas más aperturistas y más decisivas de un giro hacia los mercados. Hasta ahora la economía cubana se había sustentado en la exportación de níquel a China y de servicios sociales a Venezuela y los ingresos por turismo. Sin embargo, la crisis mundial golpeó enormemente sobre la economía cubana. Ha caído aproximadamente un 10% el turismo, se calcula que cayeron durante el 2009 un 23% el volumen total de las exportaciones cubanas y que el crecimiento cubano del año 2009 fue del 1% cuando en el año 2008 había sido el 4,3%. O sea, hay un profundo proceso económico y recesivo en la economía cubana. La situación de los presos, a partir de la muerte del disidente en huelga de hambre Zapata Tamayo, se convirtió en un tema convulsivo y que puso al régimen sobre el ojo de la opinión pública mundial y permitió que alrededor de eso saltaran diversas discusiones dentro de la misma isla sobre qué actitud tomar frente a los problemas de la democracia.
El acuerdo político con España y con la Iglesia Católica indica la intención del gobierno cubano de lograr la alianza española para poder lograr tener acceso al crédito a los capitales europeos que alivien su situación financiera. Los 11 expresos políticos cubanos que llegaron a Madrid la semana pasada tras ser liberados por el gobierno de Raúl Castro denuncian que se sienten engañados por el gobierno español. Consideran que no ha cumplido sus compromisos. Pero nosotros queremos dar nuestro criterio de por qué es necesario que se mantenga la posición común, no contra el pueblo de Cuba, sino contra el gobierno de Cuba. González reconoce que no hay pretextos para que el gobierno cubano mantenga en prisión a los presos que se niegan a su deportación a cambio de su libertad. Insinúa que los mantienen como rehenes o como tarjeta de cambio para que la Unión Europea levante su posición común. Ya no hay ninguna razón para mantener la posición común. Eso es lo que mis colegas me pidieron, que si conseguíamos zanjar la cuestión de los presos, pues lógicamente se levantaría la posición común. Y espero que ahora mis colegas europeos respondan a lo que era el compromiso. Previamente, Moratinos había sostenido un encuentro con Raúl Castro donde abordaron temas de interés común y asuntos internacionales. Entonces, estos son elementos que indicarían justamente un proceso de restauración hacia el capitalismo. Podríamos decir que sí, que son elementos que están actuando en el seno de la sociedad cubana desde hace mucho tiempo. Históricamente la izquierda pensó que Cuba iba a ser, la restauración del capitalismo en Cuba solo iba a ser posible mediante la invasión norteamericana, claro, sí, que tiene una alianza histórica con la burguesía exiliada de Miami, más conocida como los gusanos, y que esa era la vía por la cual el capitalismo iba a retornar a Cuba, mediante la derrota, la contrarrevolución triunfando violentamente más militar sobre la revolución cubana. Una vía militar por el cual los socialistas de todo el mundo siempre nos opusimos al bloqueo norteamericanos y exigimos el final de ese criminal bloqueo. En los últimos años, a partir de la segunda mitad de la década del 90, empezó un proceso de inversiones económicas de capital extranjero de origen canadiense y europeo, de diverso origen europeo, y también inversiones de capitales latinoamericanos, sobre todo en turismo y en la explotación de algunos recursos estratégicos, como las nuevas explotaciones petroleras en el Golfo de México o en telecomunicaciones. Casi a finales de los 90, Raúl Castro envió a centenares de cuadros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a estudiar máster en Administración y Negocios en los think tanks europeos de formación de gerentes y grandes CEO de las compañías. Es decir, tenemos una estructura militar que ha sido formada no solo desde el punto de vista de su formación militar estrictamente técnica, sino también como grandes gerenciadores de empresas. Es decir, que es un ala que está muy interesada en que cambien la regla de juego para poder avanzar de convertirse en gerenciadores directamente en propietarios. Una fuerza es el imperialismo norteamericano y la burguesía exiliada en Miami. Otra fuerza son los capitales europeos, que son los que más han avanzado fácticamente y que, como muestra el acuerdo con Moratinos y la Iglesia Católica, tiene mayor influencia política sobre la dirigencia cubana. A su vez, quiero rescatar acá que la Iglesia Católica cubana, frente a lo que era la vieja oposición gusana, terrorista y ultraderechista, que intentaba por todos los medios boicotear el progreso cubano, la Iglesia Católica asume como vocera no solo los intereses del capital europeo, sino una nueva oposición interna que intenta negociar una salida acolchonada del régimen actual. A esto iba, la contrarrevolución actúa en el seno de las capas dirigentes, denunció el doctor Esteban Morales. Un ejemplo que lo patentiza es el caso de Max Marambio. Max Marambio es un personaje interesante, fue custodio, ex militante del movimiento izquierda revolucionario chileno, custodio personal de Salvador Allende, era quien desde la Embajada de Cuba en los primeros tiempos de la resistencia y dictadura entregaba armas a los resistentes miristas, amigo personal de Fidel y de Raúl Castro. Desde la asunción de Raúl Castro hubo un alejamiento entre Raúl Castro y Max Marambio, acaba de ser procesado por la justicia cubana, él se encuentra prófugo por malversación y estafas contra el Estado a partir de la venta de leche adulterada
en los institutos educativos cubanos. Max Marambio era el director de una empresa llamada Río Sasa. El gerente general de esa empresa, Ricardo Bouchard, murió misteriosamente, y a partir de eso se transformó en un gran escándalo que muestra el nivel de corrupción en la sociedad cubana. En el próximo bloque charlamos acerca de las perspectivas y también de qué salida vemos los socialistas acerca de lo que está pasando. Sí.